Que vean por favor las presentaciones. Estamos ya en esta sección, en la sección del medio. Propiamente el libro de Job se puede dividir en tres secciones. Satanás cuestiona a Dios, capítulos 1 y 3, que están redactados o escritos en prosa. Luego viene la parte poética, los capítulos del 4 hasta el 37, y nosotros estamos ya aquí y vamos a ir al tercer ciclo de conversaciones. Y después vamos a terminar con esta parte donde Dios va a hablar a Job, ¿sí? Entonces el capítulo 22 tiene que ver con esta sección porque Elifaz y Job otra vez vuelven a hablar, pero ya de una manera mucho más agresiva, ya más fuerte todavía, porque la situación se está poniendo muy crítica allí. Bien, entonces este es el tercer ciclo de conversaciones. No olvidemos, son los capítulos 22 hasta 37. Hay algunos comentarios y algunos hermanos, si usted lee algunos comentarios del libro de Job, algunos hermanos piensan que el tercer ciclo se termina en el capítulo 27 y otros piensan que es en el capítulo 37, porque Sofar ya no va a hablar. En este nuevo ciclo Sofar ya no habla. Habla Elifaz, habla Bildad, e incluso la manera de hablar de Bildad ya es muy corta. Por favor, vean ustedes el capítulo 25 de ahí de Job. Job capítulo 25, ¿y cuántos versículos tiene? Nada más tiene 6. ¿Por qué? Porque la intervención de Bildad ya es muy corta, como que está cansado, está agotado, está molesto, ya no quiere hablar con Job, así es que acorta la conversación y Sofar mejor se queda callado, porque ya no vamos a encontrar a Sofar. Pero vamos a encontrar a alguien más. Ahora vamos a encontrar a otro personaje. Bueno, entonces vamos a ver aquí. En esta sección, o mejor dicho, en este tercer ciclo, aparece, ya lo mencionamos, Elifaz, Bildad, Sofar guarda silencio, pero va a aparecer un nuevo personaje y se llama Eliú. Eliú no ha aparecido hasta este momento, pero va a aparecer. Él tiene una intervención y de verdad es una intervención muy, pero muy interesante. Tan interesante es que cuando Dios habla y sanciona o enjuicia a los amigos de Job, nada más lo hace con Bildad, con Elifaz, con Bildad y con Sofar, pero no con Eliú. Es decir, que Eliú realmente sí estaba dando un buen mensaje, un buen argumento para Job. Entonces va a aparecer aquí en esta sección. Bien, entonces vamos a ver ahora lo que va a ocurrir entre Elifaz y Job, los capítulos del 22 al 24. En esta noche, por cuestiones de tiempo, no podemos abarcar los 3 capítulos porque tiene muy buena enseñanza, tiene muchas cosas que mencionar. Nada más nos vamos a centrar en el capítulo 22. Pero por favor les invito que vayamos a leer allí en nuestras Biblias los versículos del 1 hasta el versículo 5, porque vamos a ver aquí que se desborda la agresividad de Elifaz contra Job. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Como es poético, se lee rápido. Dice así: respondió Elifaz de manita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es orgulloso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfecto tus caminos? ¿Acaso castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Fíjense bien en la manera como va a decir ahora Elifaz a Job. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Los tres ciclos de conversación están mostrando cómo, de una manera tan fuerte y tan cruel, vamos a utilizar esa palabra, los amigos han estado atacando hasta llegar al punto de ser tan fuerte su agresividad hacia Job. Vamos a ver aquí, en el primer ciclo hicieron la comparación, los amigos de Job hicieron la comparación entre los impíos y los justos, como que le dijeron: mira Job, esta forma de vivir de los justos, y esa es la forma de vivir de los malos, de los impíos, de los que hacen el pecado. Entonces,
mira, Job, haz la comparación, valora la situación. ¿En dónde estás tú? ¿Estás con los justos o estás con los pecadores? Y entonces como que tratan de persuadirlo, tratan de llegar al corazón. Lo vimos en uno de los capítulos, le hablaron hasta dulcemente tratando de convencer, pero no ocurrió eso. O sea, pensando que deberían de convencer, pero no lo lograron. En el segundo ciclo, ahora ya fueron un poquito más duros, ya más fuertes. Ahora les pusieron acerca de el fin de los pecadores. Si tú vives una vida mal, si tú haces cosas en contra de Dios, mira, esto es lo que te va a pasar. Y ese es el fin. Pero ahora, en este tercer ciclo, ya llegan a la situación más crítica, porque ahora dicen, no, definitivamente, como lo acabamos de leer en el versículo 5, tú estás mal, ¿sí? Dice el versículo 5 del capítulo 22, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. O sea, así fue que lo catalogaron. Entonces vean ustedes cómo va la intensidad de la acusación de menos a más de estos amigos, ¿sí? Entonces veamos esa gráfica. Porque ya estaban desesperados, no lograban convencer a Job. Job se seguía justificando diciendo, pero yo he vivido bien delante de Dios, yo he amado a Dios, yo me he entregado a Dios, que Dios me juzgue, que Dios me revele en dónde estoy mal. Y entonces pues se llegan a desesperar sus amigos, ¿sí? Y en base a eso fue que lo llegan a sancionar de esta manera. Bien, ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 22, que Elifaz le va a decir, tu vida no afecta a Dios. Hagas lo que hagas, vivas como hagas, de todas maneras ni le afectas a Dios. El problema es tuyo. Ese es tu problema. Porque a Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es santo. Todo lo que hagas no le afecta. Y luego aquí tu malicia es grande, como ya lo vimos. Y le va a decir todo lo que va a ocurrir. Luego, ¿quieres seguir a los malos? Está tratando de persuadirlos. Vas a seguir así. Como que le está dando, como decimos vulgarmente, un chance. A ver, ¿cómo? ¿Vas a seguir de esa forma de vivir o vas a cambiar? Y por último, trata de actuar en forma bondadosa porque le dice los beneficios de volver a Dios. Y cosa muy curiosa porque este último consejo es un buen consejo, pero no es el consejo apropiado para la situación de Job. Sí es un buen consejo porque la Biblia nos habla de volver a Dios. La Biblia nos habla acerca de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura, dice el Señor. Entonces sí debemos de buscar al Señor, pero en la manera como está argumentando Elifaz, esa es otra cosa, porque no está llegando al meollo, al punto clave del problema de Job, pero le da un buen consejo. Bien, entonces vamos a ver ahora aquí. Entonces aquí tenemos de forma más gráfica esta situación, ¿sí? Tu vida no afecta a Dios, tu malicia es grande, quieres seguir a los malos y beneficios de volver a Dios. Entonces, eso es lo que va a tener el capítulo 22. De eso se va a tratar el capítulo 22. Bien, ahora déjenme ir a los primeros versículos del 1 hasta el 4. Vamos a regresar otra vez, del 1 al 4. Dice, respondió Elifaz temanita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Vamos a ver esta situación, ¿sí? Veamos esto, por favor. En el versículo 2, que acabamos de leer, aquí está nuestra versión 60, pero por favor veamos aquí en la nueva versión internacional, como dice, ¿puede alguien, por muy sabio que sea, serle a Dios de algún provecho? Por ejemplo, si nosotros fallamos a Dios, ¿le afecta a Dios? No. Si nosotros cometemos un pecado, ¿le afecta al Señor? Si llegamos a prosperar en nuestra vida, ¿le afecta a Dios? No. O
O sea, Dios se sigue manteniendo inmutable. Dios es perfecto y Dios siempre es feliz y Dios siempre está en la condición de perfección en todas las cualidades, en toda su naturaleza. No se le afecta nada. El hecho de que vivamos bien o mal, el Señor sigue siendo el Señor. Y dice la Escritura con relación al Señor Jesucristo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es inmutable. Pero aquí Elifaz le está tratando de convencer a Job porque dice, mira, tu forma de vida no le afecta a Dios, pero el afectado eres tú. Porque veamos el versículo 2, dice, traerá el hombre, ahí está escrito en la transparencia, traerá el hombre provecho a Dios, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio, para nosotros es el provecho. Si caminamos mal, ¿quién va a recibir las consecuencias? Pues uno mismo. Y si caminamos bien, ¿quién va a recibir los beneficios? Pues uno mismo. Entonces, a Dios no le afecta, pero a nosotros sí. Entonces es lo que está tratando de convencer Elifaz, ¿sí, hermano? Ahí tengo una duda, pastor. Lo que estamos viendo es el argumento de Elifaz, pero ahorita vamos a ver que ocurre algo especial en Dios, sí, es cierto, lo acaba de decir el hermano. Bien, entonces ahora vamos a ver esta situación, por favor. Dice, Dios no necesita de nosotros, ese es el argumento de Elifaz. El segundo, Dios no saca ventaja si somos justos. Y seamos justos o no, de todas maneras, Dios sigue siendo el mismo. Y además, Dios no comete ninguna injusticia. Porque veamos, dice el versículo, vamos al versículo 4, y dice, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? No, Dios nunca nos va a castigar cuando estamos viviendo bien. O sea, Dios no es injusto. ¿Sí? Entonces, Dios siempre actúa de la manera correcta. Y entonces, aquí vamos a ver esta situación. Es lo que decía nuestro hermano. Pareciera como que Elifaz le está diciendo, ni le interesas a Dios. Como que Dios ni le afecta a tu vida y ni siquiera te toma en cuenta, pero eso no es posible. Porque Dios sí tiene un interés especial en nuestras vidas. Y veamos lo que dice Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son, ¿qué cosa? Agradables. Entonces sí, Dios actúa con atención en aquellos que le aman, que le buscan. Y lo que decía nuestro hermano del famoso texto de Efesios capítulo 4, versículo 30, donde el Espíritu de Dios se contrista cuando hacemos algo indebido y nos redarguye del pecado con la finalidad de volver al camino, porque Dios está interesado en nosotros. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, veamos una cosa muy especial que dice. Capítulo 6 del libro de Génesis. Génesis capítulo 6, por favor. Versículo 6. Lo leemos todos juntos. Génesis capítulo 6, versículo 6. A ver, todos juntos, dice así. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, la manera como está presentando Elifaz a Dios, como que si fuera insensible a la vida de Job, eso no es verdad. Porque Dios sí está interesado en nosotros, porque Dios nos ama, porque Dios está hasta preocupado por nosotros con la finalidad de que vayamos en el camino correcto. Y todos los días Dios está actuando de alguna forma a fin de que el hombre venga a su encuentro. ¿Alguien se sabe de memoria el famoso texto de Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Entonces, ¿Dios tiene interés en nosotros? Claro que sí. Ahí está la evidencia clara. Pero Elifaz está poniendo una barrera entre Job y Dios, como diciendo, mira Dios, ni le intereses. Hagas lo que hagas, es tu vida y sigue con tu tren de vida, al fin y al cabo ni le afectas a Dios, pero eso no es posible, eso no es verdad. Como vimos aquí en Génesis 6:6, le dolió en su corazón a Dios de que el hombre cayera
en el pecado, que se alejara de él. Entonces, Dios está interesado en nuestras propias vidas, cosa que Elifaz no lo estaba viendo. Y en Romanos 14, 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por su Dios. Agrada. Entonces, a Dios sí le interesamos. Dios impone nuestra vida en nosotros. Dios está al cuidado de nuestra propia vida y siempre está dispuesto a ayudarnos de alguna u otra forma. Pero aquí Elifaz está actuando de una manera dura contra Job. Bien, ahora vamos acá adelante, ¿sí? Ahora vamos, la malicia es grande, le dice Elifaz a Job. Por cierto, tu malicia es grande, tus maldades no tienen fin. Y miren, en la manera como lo empieza a atacar. Vamos a ver aquí. Job es malo. ¿Cómo es malo? Vamos a ver el versículo 6. Le quitó la prenda a sus hermanos. Versículo 6, por favor. Alguien que nos lea. Estamos en Job 22 y versículo 6. Alguien que nos lea. Sacaste tu prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. Muy bien. La palabra hermanos aquí no se refiere a sus familiares, se refiere a más bien a todos sus parientes. O sea, no solamente hermanos de sangre directamente, sino a todos sus parientes, ¿sí? Pero la frase que está diciendo, le quitaste la prenda, le quitaste la prenda a tus hermanos, significa que en un momento de necesidad, una persona podía voy a usar la palabra, empeñar un abrigo o una cobija o algo que le cubriera con la finalidad de salir del problema. Tal vez esa persona tenía una necesidad y dice, mira, lo único que tengo es esto, te lo empeño. Pero la ley decía que al llegar la noche, para que no pasara frío, tenía que regresarla. Entonces Elifaz le está juzgando a Job que tú le quitaste la prenda a aquella persona necesitada y cuando llegó el frío de la noche no se la dice. Qué cruel eres, Job. Qué malo eres, Job. Así lo está catalogando Elifaz, ¿sí? Luego, una cosa más. Despojó a los desnudos. También en el versículo 6 ya lo dice. Primero dice, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa. Y luego el siguiente renglón, y despojaste de su ropa a los desnudos. Mira, qué clase de persona eres. ¿Hasta dónde llegar? Ahora, ¿era verdad? No, pero estaba juzgando mal. Y la siguiente situación es que negó el pan al hambriento. Versículo 7. A ver quién nos lee, por favor, el 7. No diste de beber agua al cansado y detuviste pan al hambriento. Muy bien, sí. Ahora, recordemos que Job era muy rico. Recordemos que cuando comienza el capítulo 1, ¿cómo era Job? Inmensamente rico, dice, mucho más que los orientales, es decir, más que los jeques, voy a utilizar esa palabra, los jeques de ese tiempo eran muy ricos, Job, pero él teniendo abundancia no lo compartía. Eso es lo que le está juzgando Elifaz. Y también, pues no dio a beber el cansado, daba un vaso de agua y sobre todo en tierras desérticas, eso era una ley hospitalaria. Si una persona iba por el camino y llegaba a donde estaba una tienda, una casa, alguien por ahí que se encontraba y le pedía agua, era ley ofrecerle el agua. Es más, tenía que llevarlo a su casa y alimentarlo, pero Job no lo estaba haciendo. Entonces estaba mostrando Elifaz que en Job había una crueldad terrible. Una cosa más todavía que le juzga. Dice el versículo 9. Vamos al versículo 9. ¿Quién lo lee, por favor? A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos solo quebrantados. Muy bien. Entonces, quebrantados. A las viudas no les compartió nada. Las viudas que fueron a pedirle ayuda, decirle, Job, ayúdanos, mira, estamos en esta situación. No, váyanse a su casa. Y a los huérfanos igual. No, yo no soy su papá, ustedes váyanse por allá. ¿Sí? Y entonces estaba actuando mal. Esa es la manera como Elifaz está juzgando terriblemente al pobre de Job, pensando que había mucha maldad en él. Pero esa es la percepción de Elifaz. No significa que es real, así lo está juzgando. Entonces,
esta situación está cayendo en el... Pero, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Para nosotros, dice el Señor Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio, porque podemos caer en la misma situación, podemos juzgar a alguien. Pero no, es que tú eres bien tremendo, es que mira, yo sé que ahí en tu trabajo eres bien malo, y a veces juzgamos por las apariencias. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Dice el Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces decimos, ay sí, el paz era bien feo, bien malo con el pobre de Job. Sí, pero a veces también nosotros actuamos de la misma manera. Entonces debemos de tener cuidado, debemos de taparnos la boca, porque luego hablamos nada más a la ligera. Muy bien, vamos aquí todavía. En el punto número 3. Ahora, ¿quieres seguir a los malos? Veamos por favor más adelante. Vamos a ver el versículo 15. Fíjense bien el versículo 15. Dice, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Ahí lo dice en el versículo 15. Entonces, ahora está tratando de convencerlo. Primero ya lo juzgó, ya lo puso, pero barrido y coleado, como decimos vulgarmente. Le hizo ver la crueldad, la insensibilidad, lo malo que era Job, pero ahora trata, según, de ayudarlo. Como que ahora trata de moverle el corazón. Dice, ¿vas a seguir así de malo? ¿Vas a seguir con tu pecado en tu corazón? ¿Vas a reaccionar correctamente? Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿vas a seguir con tus travesuras? ¿O qué vas a hacer? ¿Sí? Porque ya es suficiente con lo que estás haciendo. Entonces, ahora va a tratar de cambiar su estrategia Elifaz, y de estar criticándolo duramente. Ahora va a tratar de suavizar la situación para ver si así reacciona Job y logra convencer. Bien, entonces veamos ahora. Le está diciendo, veamos el versículo 12. Versículo 12, alguien que nos lea. No está Dios en las alturas de los cielos, mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Muy bien, entonces con esa frase le está diciendo, mira, Dios te está observando. Como cuando decimos a nosotros, mira, Dios te ve. Si estás allá en las maquinitas, Dios te está viendo. Si estás allá en el fuego, Dios te está viendo. Donde quiera que estés, Dios te está viendo. A veces usamos ese argumento, ¿sí? Así lo hacemos con nuestros hijos, ¿sí? Entonces, lo que dice Elifaz es, Dios te observa desde el cielo. Ahora, ¿puedes evitar a Dios? Versículo 3. A ver, ¿alguien lo lee? Dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Muy bien. Entonces, ¿tú piensas que a lo mejor haciendo maldades en la noche Dios no te ve? ¿Cómo puedes evitar a Dios? Dios puede ver a través de la oscuridad, no importa dónde te encuentres. Entonces, aquí otra vez trata de convencer Elifaz. Vamos al punto número 3. Vas a seguir el camino de los malos, que es lo que sigue en el versículo 15, tratando de llegar al corazón de Job. En el punto número D, el inciso D, apartarás a Dios de ti, versículo 17. ¿Alguien que lo lea el 17? Decían a Dios, aparte de nosotros, ¿y qué les habría hecho los inocentes? Muy bien, entonces, decían a Dios, o sea, los malos decían a Dios, apártate de nosotros. Pero, o sea, ¿tú quieres hacer lo mismo, Job? ¿Quieres decirle a Dios que se aparte de tu vida? Mira, piensa bien lo que estás haciendo, ¿sí? Porque tarde o temprano Dios te va a llamar a juicio. Entonces, ¿qué va a ocurrir con tu vida? Y además, vas a seguir con Dios, versículo 18, porque veamos lo que dice en el primer renglón. Alguien que nos lea el versículo. Les había colmado de bien en sus casas. Muy bien, les había colmado de bien. Y es lo que hace Dios. Pero Elifaz lo está tomando como un punto especial para hacer mover el corazón de Job. Entonces veamos acá. Dios observa desde el cielo. ¿Puedes evitar a Dios? Claro que no se puede evitar. Vas a seguir el camino de los malos, es para tratar de convencerlo. Apartarás a Dios de ti como los malos lo hacen. Y vas a ser ingrato cuando Dios te ha bendecido tanto. Entonces está buscando la manera de cómo llegar a su corazón. Y ahora veamos aquí el punto número 4.
Y aquí viene, miren, este versículo es muy bueno para evangelismo. Este versículo de verdad es bueno para evangelismo. Vamos a leerlo todos juntos. Versículo 22 dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bendición. Job 22:21. Ahora, miren, ese es un buen versículo que podemos utilizar para compartir el mensaje de salvación a la gente. Porque dice, vuelve en amistad con él. ¿Cómo está el hombre pecador en relación con Dios? En enemistad. Somos enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice que si éramos enemigos. Entonces, aquí este versículo se puede utilizar precisamente para poder hablar a la gente de que regrese a la comunión con el Señor, que busque al Señor, porque de esa manera puede tener paz con Dios, justificados pues por la fe que tenemos, paz para con Dios. Entonces vas a tener paz con el Señor a través del Señor Jesucristo. Entonces este es un buen texto, pero aquí Elifaz lo está diciendo porque está catalogando de malo a Job. Ahora vamos a ver aquí cuál es el punto de partida que utiliza para hablarle de esa manera. Fíjense bien, hermanos, en el versículo 22. Vamos a leer el versículo. Aquí está. Toma ahora la ley de su boca, es decir, de Dios. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Fíjense bien, la manera de cómo Elifaz está argumentando para que Job vuelva otra vez hacia Dios es guardando la ley. Guarda la ley. Ahora, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, la ley era muy buena. Fijémonos, por favor. El Salmo 19. ¿Sí? Cuando Job, en ese tiempo ya estaba En la Biblia, la ley es buena. Y veamos que en el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso lo hemos leído muchas veces. El testimonio de Jehová es fiel, que hace saber sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la medicina del panal. Entonces, guardar los mandamientos de Dios trae bendición. Caminar bajo la voluntad de Dios y haciendo su palabra, eso nos convierte en receptores de las bendiciones de Dios, ¿sí? Cuando hacemos lo correcto. Pero aquí hay un problema muy especial. La ley no nos puede salvar. La ley no puede remediar nuestro problema del pecado ante Dios. Si estamos en buena comunión con Dios, sí, la ley se convierte en algo muy especial, y al guardarla y somos obedientes al Señor, entonces nos hacemos acreedores a bendiciones y promesas muy especiales de Dios, pero no es para la salvación, ¿sí? Entonces, fijémonos ahora. Veamos los resultados. Lo que le dice Elifaz a Job: si guardas la ley, vas a ver estos beneficios que te van a llegar. Vamos a ver. Serás edificado. Versículo 23. ¿Quién nos lee el versículo 23, por favor? Si te volvieres a los impotentes, serás edificado. Alegrarás de tu tienda la aflicción. Muy bien. Entonces, si te volvieres a lo omnipotente, serás edificado. Vas a crecer espiritualmente. Vas a estar bien en tu relación con Dios. Luego, no tendrás, también el versículo 23, no tendrás aflicción. Ahora, versículo 25, ¿quién nos lee, por favor? El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Correcto, muy bien. Dios será tu defensa, mira, Job. ¿No te gustaría que Dios te protegiera siempre? Entonces, ahí está la clave. Guarda la ley de Dios, ¿sí? Vuelvo a repetir lo que decía nuestro hermano Luis. No estaba la ley escrita, no estaban los 10 mandamientos, pero había una ley interna en su corazón. Y tendrás plata. Dios siempre te bendecirá, te hará próspero, ¿sí? Tendrás prosperidad. Dios también siempre te oirá. Versículos 26 y 27. ¿Quién nos lee, por favor? Porque entonces te declararás en el omnipotente y alzarás
ese beneficio. Y por último, todos sus planes te saldrán bien. Versículo 28. Me das así mismo una cosa y que sea firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Muy bien. Entonces, veamos todos sus beneficios. Ahora, desde el punto de vista de guardar la ley, estando en una comunión correcta con su Dios, eso es correcto, está bien. Pero ahora aquí vemos el problema teológico. El problema teológico de Elifaz es que él estaba pensando en una salvación por obras, en ser justificado, porque si estaba catalogando a Job de malo, de pecador, de perverso, ¿cómo le puede decir que debe de guardar la ley para restablecer su relación con Dios? Porque la ley solamente refleja el pecado, pero no le ayuda a ser salvo, no le ayuda a restablecer su comunión con el Señor. Y ese era el problema de los judíos en el tiempo del Señor Jesús y en el tiempo de la predicación del apóstol Pablo. Porque dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Se acuerdan del famoso texto que está en Habacuc? El justo por la fe vivirá. Aún en el Antiguo Testamento dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, si guardamos la ley y tratamos de vivir la ley para poder acercarnos y tener la salvación con nuestro Dios, nunca lo vamos a lograr. Nunca. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Absolutamente nadie. El único que lo ha cumplido desde el punto de vista perfecto es el Señor Jesucristo, pero nosotros no hay ningún ser humano que lo haya hecho. Y por causa de violar la ley de Dios, estamos condenados. Porque si fallamos en un punto, dice Santiago, fallamos en todo de la ley. Y entonces nos hacemos merecedores del justo juicio de Dios. Entonces podemos pensar, bueno, entonces ¿para qué Dios dio la ley? Vamos a ver aquí, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué Dios nos dio la ley? Bueno, vamos a ver aquí. Número 1, la ley fue dada por causa de las transgresiones. Es decir, a causa de que el hombre está fallando y es un freno. Es un freno. Por ejemplo, nosotros tenemos leyes aquí en el país, ¿sí? Por ejemplo, la ley del tránsito, ¿no? Pero, ¿para qué se nos da la ley del tránsito? Pues para evitar accidentes, para poder caminar bien en las calles. Pero cuando nos pasamos los saltos, pues ahí estamos infringiendo la ley y nos metemos en un serio problema, porque podemos ocasionar un accidente que nos va a afectar a nosotros y a otras personas. Entonces, por las transgresiones. Número 2. A ver, vamos a leer Gálatas 3:19, por favor. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, Claro, muy bien, hermano. Entonces aquí está la respuesta que nos da el apóstol Pablo. ¿Para qué sirve la ley? Hace esta pregunta, ¿sí? Luego, número 2, la ley nos da el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, por favor, alguien que nos lea. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien, entonces, ¿qué hace la ley? Pues me hace notar que yo he cometido algún pecado, me da ese conocimiento, ¿sí? Porque si no hubiera ley, ¿cómo me puede juzgar de que soy un pecador, de que violé la ley del Señor? Pues no, si no hay ley, ¿sí? Ahora, número 3, la ley muestra nuestro pecado. Es más, la misma ley adentro de nosotros nos hace notar que le hemos fallado a Dios. Versículo 7 del capítulo 7 de Romanos. 7:7, por favor, alguien que nos lea. Romanos 7:7, sí, alguien que nos lea, sí. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia
Muy bien, correcto. A ver, hermanos, les quiero hacer una pregunta. ¿Usted es bueno? ¿Usted cree que es bueno? A ver, ¿qué? ¿Eres bueno? ¿Betsy? Bueno, pero hay gente que dice, no, yo soy bueno. No, yo soy bueno. No, yo sí. Y cuando decimos, ¿conoce los 10 mandamientos? Uno que otro. ¿Ha robado? Más o menos. ¿Ha mentido? De vez en cuando. Sí. Pero se ha violado la ley de Dios. Y la Biblia nos dice, 1 Juan capítulo 3, dice que el pecado es la transgresión de la ley, la violación de la ley de Dios. Entonces, la ley lo que hace es que nos muestra nuestro pecado. Ahora, la ley es para los transgresores, no para los justos, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo 1:9. Y por último, y aquí viene lo fascinante de la ley, que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Pregunta, ¿qué es el ayo? La guía. La guía. Muy bien. Vamos a este texto, Gálatas 3:24, por favor. Gálatas 3:24, por favor. Alguien que nos lea. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuesen justificados por la fe. Muy bien. Desde el punto de vista griego, el ayo o la haya era la persona que llevaba a los niños a la escuela, los tomaba de las manos, los sacaba de la casa, los llevaba a la escuela para que aprendieran, para quitarles su ignorancia. Entonces el ayo era el que estaba al cuidado de la educación de los niños, ¿sí? Y ahora aquí Pablo está utilizando esa ilustración del ayo que nos toma de la mano y nos dice la ley: yo no te puedo salvar, yo no puedo cambiar tu vida, yo no puedo cambiar tu corazón, pero te llevo a Cristo. Y Él es la persona que va a cambiar tu vida. Entonces la ley nos revela el pecado y nos dice, estás mal, estás viviendo mal delante de Dios. Y entonces al revelarnos nuestro pecado decimos, pero ¿quién me puede salvar? O como decía el carcelero, ¿qué puedo hacer para ser santo? Y entonces la ley nos dice, mira que Él te va a salvar. Y veamos esto, ¿sí? Entonces, dice aquí el texto, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para ser justificados. Entonces, lo que la ley no puede hacer en nuestro corazón, Cristo lo va a hacer en nuestras vidas, ¿sí? Y Romanos 3:24, vamos a leer todos juntos, hermanos, a ver si se logra ver hasta allá. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente. Entonces, lo que Elifaz le estaba diciendo a Job es que eres un malvado y cruel pecador, pero mira, si guardas la ley, haces las paces con Dios. ¿Sí? ¿Ese era correcto? No, porque si así fuera, entonces la salvación sería por obras y no por fe. ¿Sí entendemos la argumentación de Elifaz? Vamos a regresar otra vez. Acá. Fíjense. Dice aquí, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Hacer las paces con Dios. Pero ¿cuál es la forma de Elifaz? Aquí lo está diciendo. Toma ahora la ley de su boca, es decir, la ley de Dios, cúmplela para que te vaya bien y restableces la paz con Dios. ¿Eso es verdad? No, porque Dios ofrece su paz gratuitamente a través de la obra redentora de Cristo, que en el Antiguo Testamento era a través del sacrificio de un animal que se derramaba sangre y era para la expiación del pecado, para establecer la relación con Dios, mirando hacia el futuro, hacia aquel Cordero que vendría en la persona del Señor Jesucristo. El primer sacrificio que vemos
en la Biblia es cuando Dios viste a Adán y Eva con pieles, porque sacrifica animales. El segundo sacrificio está en Abel y Caín. ¿Sí? ¿Por qué Abel ofreció un sacrificio mejor? Porque lo estaba haciendo por fe en su redención. ¿Sí, hermano? La fe con las obras es adulterar el Evangelio. ¿Sí? Volvemos otra vez a poner el texto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, nada. Pero si le metemos obras, ya no es por gracia, ya es por deuda, porque entonces Dios nos estaría debiendo porque estamos haciendo nuestro esfuerzo. ¿Qué nos toca a nosotros? Sí, exacto, exactamente. Sí. Muy bien. Entonces veamos qué tremendo. Qué enseñanza aquí tan tremenda en la vida o en las palabras de mi paz, porque estaba enseñando una falsa doctrina hacia Job. Claro, tal vez él no lo percibía en toda extensión, pero nosotros viéndolo a la luz de toda la Biblia, vemos cómo la salvación es solamente por fe y nuestra relación con nuestro Dios es por pura gracia. Tiene que ver eso.